Comentario 1 Juan capítulo 1 al 3. Bosquejo sugerido. Introducción. La realidad de Jesucristo. Capítulo 1 versículo 1 al 4. Las pruebas de la comunión. Dios es luz. Capítulo 1 versículo 5 al capítulo 2 versículo 9. La prueba de la obediencia. Capítulo 1 versículos 5 a versículo 2. Capítulo 2, versículo 6. La prueba del amor. Capítulo 2, versículos 7 al 17. La prueba de la verdad. Capítulo 2, versículo 19 al 29. Las pruebas de la calidad de hijo. Dios es amor. Capítulos 3 al 5. La prueba de la obediencia. Capítulo 3, versículo 1 al 24, la prueba del amor, capítulo 4, versículo 1 al 21, la prueba de la verdad, capítulo 5, versículo 1 al 22. Primera de Juan está construida alrededor de la repetición de tres temas principales: luz versus tinieblas, amor versus odio y verdad versus error. Estas tres hebras se entretejen en toda la carta, dificultando la elaboración de un bosquejo simple. El bosquejo que se indica arriba se basa en la lección principal de cada sección, aun cuando el estudiante atento verá que los tres temas se entrelazan en estos días, cuando muchos cristianos piensan que tienen comunión con Dios pero no la tienen, y cuando muchos religiosos piensan que son verdaderos hijos de Dios pero no lo son. Es importante que apliquemos estas pruebas y examinemos con cuidado nuestras vidas. Notas preliminares. El Espíritu usó al apóstol Juan para darnos el Evangelio según San Juan, 3 epístolas y el libro de Apocalipsis. Estas tres obras se complementan mutuamente y nos dan un cuadro completo de la vida cristiana. El Evangelio de Juan, las epístolas de Juan, el apóstol de Juan, el Apocalipsis de Juan enfatiza en la salvación, en la santificación, enfatiza en la glorificación, historia pasada, experiencia presente, esperanza futura. Cristo murió por nosotros, Cristo vive en nosotros, Cristo vive por nosotros. El Verbo se hizo carne por nosotros. El Verbo hecho realidad en nosotros. El Verbo conquistando. Juan indica objetivo. Juan indica cinco propósitos para escribir su primera epístola. Que tengas comunión. Capítulo 1, versículo 3. Comunión es el tema clave de los dos primeros capítulos. Tiene que ver con nuestra comunión con Cristo, no con nuestra unión con Cristo, lo cual es asunto de nuestra calidad de hijos. Nuestra comunión diaria cambia. Nuestra condición de hijos sigue siendo la misma. Que tengamos gozo. Capítulo 4. La palabra gozo se usa aquí solamente, pero la bendición del gozo se ve en toda la carta. El gozo es el resultado de una comunión íntima con Cristo. Que no pequemos. Versículo 1 y 2. La pena del pecado queda resuelta cuando el pecador confía en Cristo, pero el poder del pecado sobre la vida diaria es otro asunto. Primera de Juan explica cómo podemos tener victoria sobre el pecado y cómo recibir perdón cuando pecamos. Que venzamos en el error. Capítulo 2, versículo 26. Juan enfrentaba las falsas enseñanzas de su día, así como nosotros enfrentamos hoy a falsos maestros.
2 de Pedro capítulo 2. Los falsos maestros de la época de Juan argumentaban que 1. La materia es mala, por consiguiente Cristo no vino en carne. 2. Cristo solo parecía ser un hombre verdadero. 3. Conocer la verdad es más importante que vivirla. Y 4. Nada más que unas pocas personas espirituales podían entender las verdades espirituales. Al leer esta epístola verá que Juan enfatiza que 1. La materia no es mala, sino que la naturaleza del hombre es la pecaminosa. 2. Jesucristo tenía un cuerpo verdadero y experimentó una muerte real. 3. No es suficiente decir que creemos, debemos practicarlo. Y 4. Todos los cristianos tienen una unción de Dios y pueden conocer la verdad. Que tengamos seguridad. Capítulo 5, versículo 13. En su Evangelio Juan nos dice cómo ser salvos. Juan capítulo 20, versículo 31. Pero en esta epístola nos dice cómo estar seguros de que somos salvos. La carta es una serie de pruebas que los cristianos pueden usar para examinar su comunión. Capítulos 1 y 2. Y su calidad de hijos. Capítulo 3 al 5. Nótese que el énfasis de los capítulos 3 al 5 es que hemos nacido de Dios. Análisis. Estudie el bosquejo sugerido y verá que se destacan 2 visiones en la carta. Los capítulos 1 y 2 enfatizan en la comunión. Los capítulos 3 al 5 enfatizan la condición de hijos. En cada una de estas secciones Juan nos da 3 pruebas básicas: obediencia, andar en la luz; amor, andar en el amor; y verdad, andar en la verdad. En otras palabras, puedo saber que estoy en comunión con Dios mediante Cristo si no tengo algún pecado conocido en mi vida, si tengo amor por Él y por su pueblo, y si creo y practico la verdad y no alguna mentira satánica. Es más, sé que soy hijo de Dios de la misma manera si obedezco la palabra, si tengo amor por Él y por su pueblo, y si creo y vivo la verdad. Juan nos pide que apliquemos estas pruebas de manera que podamos disfrutar al máximo la vida cristiana. Comentario capítulo 1. Estos 2 capítulos se refieren a la comunión, en los cuales Juan nos da las 3 pruebas de la verdadera comunión. Nótese el contraste entre decir y hacer. Si decimos demasiadas veces, somos mejores para hablar que para andar o hacer. En capítulo 1, versículo 1 a 4, Juan presenta su tema: Cristo, el Verbo que el Padre ha revelado. Explica que cuando Cristo estaba aquí en la tierra era una persona, no un fantasma, y que tenía un cuerpo verdadero. Lucas capítulo 24, versículo 39. Y los falsos maestros del día de Juan negaban que Jesús había venido en carne. La prueba de la obediencia. Versículos capítulo 1, versículo 5 al 26, capítulo 2, versículo 6. Juan nos presenta la imagen de la luz. Juan capítulo 1, versículo 4. Dios es luz y Satanás es el príncipe de las tinieblas. Lucas capítulo 2, versículo 53. Obedecer a Dios es andar en la luz, desobedecerle es andar en tinieblas. Téngase presente que la comunión es una cuestión de luz y tinieblas. La condición de hijos es un asunto de vida y muerte. Juan destaca que es posible que las personas finjan que están en la luz y sin embargo viven en tinieblas. Nótese los 4 mentirosos aquí. 1. Mintiendo respecto a la comunión. 2. Mintiendo respecto a nuestra naturaleza, diciendo que no
tenemos pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. 3. Mintiendo respecto a nuestras obras diciendo que no hemos pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 10. Y 4. Mintiendo respecto a nuestra obediencia diciendo que hemos guardado sus mandamientos cuando no lo hemos hecho. Véase Hechos capítulo 2 versículos 4 al 6. Los cristianos pecan, pero esto no quiere decir que necesitamos salvarnos otra vez totalmente. El pecado en la vida del creyente rompe la comunión, pero no destruye la condición de hijo. Para los que dicen que la salvación se pierde, si perdemos la salvación cuando cometemos un pecado serio o nos apartamos, mejor es que no seamos salvos y que antes de morir recibamos la salvación para asegurarnos de la salvación. Por lo tanto, eso es incorrecto. Y la pérdida de la salvación también es algo incorrecto, ya que un hijo no puede dejar de ser hijo y un padre tampoco puede dejar de ser padre, lo mismo que un salvo no puede dejar de ser salvo. En definitiva, decir que la salvación se pierde es no tener fe en Jesucristo. Un verdadero cristiano siempre es aceptado, aun cuando no siempre sea aceptable. ¿Cómo provee Dios por los pecados de los santos a través del ministerio celestial de Cristo? Somos salvos de la ira del pecado por su muerte, Romanos capítulo 5, y somos salvos diariamente del poder del pecado por su vida, Romanos capítulo 5, versículo 10. La palabra abogado quiere decir uno que defiende un caso, y es la misma palabra griega para consolador, en Juan capítulo 14, versículo 6. El Espíritu Santo representa a Cristo ante nosotros en la tierra y el Hijo nos representa ante Dios en el cielo. Sus heridas testifican de que Él murió por nosotros y por lo tanto Dios puede perdonarnos cuando confesamos nuestros pecados. Léase con cuidado Romanos capítulo 8, versículos 31 al 34. La palabra confesar significa decir lo mismo. Confesar el pecado significa decir lo mismo respecto a lo que Dios dice. Tenga presente que los cristianos no tienen que hacer penitencia, ni sacrificios, ni castigarse cuando han pecado. Todos los pecados han quedado ya resueltos en la cruz. ¿Esto nos permite pecar? Por supuesto que no. El cristiano que entiende de verdad la provisión de Dios para una vida de santidad no quiere desobedecer deliberadamente a Dios. La prueba del amor, capítulo 2, versículo 7 al capítulo 17, el nuevo mandato. Versículo 7 al versículo 11. Ya sé Juan capítulo 13, versículo 34. Cuando estamos en comunión con Dios, andamos en la luz, andamos también en amor. Es un principio espiritual básico que cuando los cristianos no están